Las cimentaciones profundas, en este caso del tipo elementos pantalla, se recurre a su uso cuando se requiera transferir cargas de edificaciones de gran altura, edificios con sótanos en un predio con medianeras, estacionamientos y a modo de barreras de contención de agua subterránea en túneles y carreteras, hasta un estrato más profundo que tenga la capacidad portante adecuada o que sea suficientemente eficiente para resistir y soportar las cargas de la estructura que se piensa construir. Es decir, que el terreno que se encuentra cerca de la superficie es inadecuado para soportar la carga de dicha estructura, y por tal razón se debe realizar una excavación de mayor profundidad, mas no superficial, con el fin de encontrar un estrato con una óptima capacidad portante. Los muros pantalla constituyen un tipo de cimentación profunda. Es la tipología de cimentaciones más difundida en áreas urbanas, utilizadas como soporte para edificios altos o que poseen niveles subterráneos. Brinda muchas ventajas por ahorro de costes y mayor desarrollo en superficies. El muro pantalla es un muro de contención que se construye antes de efectuar el vaciado de tierras y transmite los esfuerzos al terreno. También se emplean de forma temporal para la contención y retención de paredes. Las tablestacas de acero son secciones estructurales de gran extensión con un sistema de entrelazado vertical que permite la creación de una pared continua. Las paredes son mayormente usadas para la contención del suelo o del agua. El desempeño de una sección de tablestaca dependerá de su geometría y del terreno donde será enclavada. La tablestaca transfiere la presión desde la parte superior de la pared hacia el suelo frente a la pared. El tablestacado se utiliza principalmente como sostenimiento lateral de los terrenos, por lo que permite llevar a cabo cualquier tipo de excavaciones de taludes, zanjas, pozos y sótanos. Esto puede ser bajo y sobre el nivel freático. Tablestacado. A continuación veremos el tema de tablestacas. Son un tipo de pantallas alargadas y planas. Son elementos prefabricados y que generalmente son de acero, madera, hormigón, vinilo, aluminio, etc. Con el objetivo de resistir los esfuerzos transversales de empuje para servir como obras de retención de agua o de tierra. Colocación. Se hinchan en el terreno mediante vibración o golpeo. Un tablestacado es un muro de contención formado de tablestacas. Dentro de estas tablestacas existen diferentes tipos de ellas. En este caso, pues se considera la Z, las de U, dentada, cajón, gombinada y también llamadas AS500. Las tablestacas están hechas para que estén juntas. Entre cada una de ellas tienen unas juntas para que éstas sirvan como restricciones, para que no entre nada. En otro caso, como impermeabilizantes. Esto considerando que se puede hacer sobre el agua. En el caso de esta primera imagen, se puede decir que las tablestacas están de manera vertical a cierta altura, para que no se filtre el agua y estén trabajando los obreros. Las tablestacas están colocadas mediante vibraciones y hincas. Su uso es en obras como muelles, en defensa de cauces, creación de islas artificiales, cimentaciones, protecciones pluviales, diques, estabilización de terrenos, protección de ríos, lagos, muros de contención, etc. Los equipos necesarios son masas lentas, masas rápidas, simple efecto, doble efecto y vibración. Todo esto bajo una simplemente considerada presión. Tipos de colocación. Existen diferentes tipos de colocación para las tablestacas. En este caso tenemos Mobiram, que este es por medio de vibraciones, ayudados de una máquina que mete las planchas hasta las distancias que uno desee. Power Pack, que es mediante vibraciones y apoyo hidráulico para sus colocaciones. Sistema Hammer, mediante golpes de martillo, y que quiere decir mediante la elevación de una masa y dejándola caer en la pieza.
sistema hidropes, que su forma es mediante presión hidráulica de unos pistones que van introduciendo las piezas a ciertas distancias que uno desea igual. ¿Qué son las pantallas de hormigón in situ? Se definen como pantallas continuas de hormigón armados moldeadas in situ, las paredes construidas mediante la perforación en el terreno de zanjas profundas y alargadas, sin necesidad de intubaciones, y su relleno posterior de hormigón, constituyendo una estructura continua. Normalmente, la pantalla será capaz de resistir el vaciado del terreno por uno de sus lados, así como la aplicación de cargas verticales sobre ella. Se excluye expresamente de este artículo las pantallas de impermeabilización o estanqueidad, cuyos requisitos de impermeabilidad y deformabilidad, resistencia y soporte de cargas son distintas de las aquí contempladas. Para construir una pantalla continua se ejecuta como muro de hormigón empleado el mismo terreno como encofrado. Las paredes de la excavación logran mantenerse por sí mismas o mediante el uso de lodos bentoníticos o polímeros, que sirven para rellenar la excavación creando un contraempuje hidrostático, manteniendo estable las tierras hasta la hormigonada. El ancho habitual de estas pantallas se encuentra entre 45 y 100 centímetros. Las pantallas continuas se emplean por lo general en excavaciones bajo el nivel freático. Para la realización de las pantallas de hormigón in situ se incluyen los siguientes pasos. 1. Ejecución de dos moretes guía que sirven para limitar el perímetro de la pantalla. 2. Excavación de un batache. Se usan lodos si lo requiere. La longitud de cada batache oscila entre 2.5 y 5 metros, de acuerdo a la mordida de la cuchara, aunque son más usuales de 2.5 metros. 3. Colocación de juntas en los extremos del batache. 4. Ubicación de la armadura. La misma quedará colgada, nunca apoyada en el fondo. 5. Se hormigona el batache de abajo hacia arriba, mediante el uso de tubería Tremie. 6. Se extraen las juntas después de haber endurecido el hormigón. 7. Repetir el proceso hasta cerrar el recinto. 8. Construcción de la viga riostra perimetral. La importancia que tiene una adecuada ejecución de la técnica y solución en cimentaciones es por ser el elemento que soporta la estructura al construir. La estabilidad de una edificación depende en gran medida del tipo de terreno sobre el que se asienta, y la elección del tipo de cimentación depende especialmente de las características mecánicas del terreno. Cuando un proyecto arquitectónico esté compuesto de una estructura diseñada con grandes dimensiones, ya sea por la superficie que abarque, su altura o profundidad, es necesario que la estructura se adapte al terreno donde se vaya a llevar a cabo. Es decir, que una vez considerado el estudio y mecánica de suelos, se determine qué tipo de cimentación permitirá su rigidez y firmeza. Los muros pantalla y la tabla-estaca se emplean para estructuras que requieren de una cimentación profunda, pues esta misma posee dimensiones que transmiten grandes cargas, así como porque el suelo no cumple con los requisitos para mantener firme la edificación. Son elementos portantes que cumplen su función para recibir cargas, como pantallas de contención o para la construcción de niveles subterráneos.